Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. A los aficionados al arte les deslumbrará el asomarse a la obra del granadino Francisco Soria Aedo. Hoy está relegado de la memoria artística, junto a otros excelsos pintores como Benedito, Chicharro, Covarsí o Sotomayor, cuyo 150 aniversario está pasando de puntillas. Y la razón, pues la alargada sombra de una trasnochada vanguardia convertida en dictadura oficial que ningunea a los creadores académicos del XIX y del XX. Y pocos como Soria han dominado los géneros con tanta brillantez. Paisaje, retrato, mitología, bodegón, pintura costumbrista, religiosa, hasta taurina y orientalista, alcanzando en todos altas cotas de calidad. Y sobre ellos una única, espectacular y reveladora incursión en la pintura histórica. Su título, Turba sin Dios. Soria, nacido en Granada en 1898 y formado con López Mezquita, se encontraba en trayectoria ascendente cuando pintó en 1934 la obra cumbre de su carrera. El cuadro exhibía una excelencia técnica difícil de igualar, pero el valor del lienzo radicaba no solo en sus extraordinarios atributos, sino en la brutal denuncia que iba implícita en el tema elegido. En testimonio de su hija Fernanda, la escena plasmada había acontecido en los convulsos días de la Segunda República. En la puerta de una iglesia madrileña, el artista contempló algo que le dejaría impactado. Unas turbas descontroladas comenzaban a despedazar la valiosa escultura de un Cristo crucificado. Se vio impotente y quedó consternado como católico, por lo que significaba de ataque a las creencias ancestrales españolas, pero también como artista, indignado por la destrucción patrimonial de la obra de arte. Y por ello se decidió a denunciar una situación que se había hecho frecuente. Y lo hacía con sus propias armas, los pinceles. No hubo otra razón, ni fue un encargo, ni una obra de la que pretendiera sacar provecho económico. Y no solo eso, una vez realizado el cuadro lo presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes, donde iba a ser contemplado y juzgado por el todo Madrid, incluido las autoridades republicanas, que si no fueron instigadores de la violencia iconoclasta, podríamos decir que sí se inhibían de condenarla. Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano, llegó a decir el propio Azaña. Pero pintar Turba sin Dios y presentarlo en público resultaba especialmente comprometido. Y no fue el único. Una joven pintora gallega, Julia Minguillón, también creyente, había desafiado tímidamente la laicización en la misma exposición nacional con un cuadro religioso, Jesús con Marta y María. Pero el de Soria, por ser tan explícito, se consideró una provocación. La polémica estaba servida, y los compañeros que defendieron su obra pronto empezaron a recular temerosos de posibles represalias. Y pese a lo gráfico y atinado del título, se le obligó a cambiarlo y dejarlo en un aséptico composición. Desde 1931, la situación político-social había mutado en prerrevolucionaria, y las intermitentes quemas de conventos e iglesias en una España profundamente católica eran más que indicios de que la nación se vería abocada en breve a la fractura fratricida de la guerra civil. Soria tenía 36 años y 10 años atrás ya había conseguido la segunda medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes y en 1929 la primera medalla de la Exposición Internacional de Barcelona. Y pese a todo, logró 19 votos. La joven Julia logró una tercera medalla, pero a Soria no se atrevieron a premiarlo. A partir de este momento, el ambiente político y profesional del arte, copado por la izquierda, puso al pintor en la diana. Intelectuales y artistas antifascistas escribieron un manifiesto contra él, considerándolo enemigo de la República. Había realizado retratos para la nobleza y por ello acusado de monárquico, y tenía una especial relación
con Íñigo de Arteaga, 18º duque del Infantado, que atraído por su talento se había convertido en su mecenas, e incluso le había prestado los objetos sagrados que aparecen en el cuadro: un crucificado, una custodia y una dalmática. Y para más Inri, Soria Aedo había abordado temas religiosos. Y en un tiempo en el que solo llevar un crucifijo o ir a misa te ponía en peligro. Haber pintado turbas sin Dios podía conllevar una sentencia de muerte. Y así fue. Algunas familias prefirieron destruir sus imágenes y los objetos sagrados para evitar detenciones en los registros. No olvidemos que en la España republicana y la retaguardia frente populista se perpetraría la mayor persecución de cristianos tras la época de Diocleciano. Soria Aedo también sufría por el cuadro en sí, porque era toda una bomba de relojería. Y ayudado por su maestro López Mezquita, también granadino, y su amigo Pedro Antonio, en 1930 salía de España rumbo a Nueva York. Y una vez allí hizo una tournée por el norte y sur de América, para exhibirse finalmente en el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, en Brasil. Poco después, el artista fue detenido y encarcelado en una checa, de la que pudo milagrosamente escapar, y sabiéndose condenado a muerte, le aconsejaron que saliese del país, pero no quiso dejar atrás a su familia. No pudo cruzar a la zona sublevada, pero sí consiguió trasladarse a las afueras de Valencia, donde algunos artistas republicanos le darían protección. Terminada la guerra civil, el artista contactó con Pedro Antonio, afincado en Brasil, e iniciaba gestiones infructuosas para repatriar el cuadro, y moría en 1965 sin haberlo logrado. Su familia también trató de recuperarlo, pero Brasil hacía ofertas de compra y se resistía a devolverlo. Pero gracias a la mediación de un dominico pudo volver a España en 1972. El Museo de Arte de Nueva York también quiso adquirirlo, pero la familia, consciente de su valor artístico y emocional, fue contundente: no estamos dispuestos a perderlo de nuevo. Turba sin Dios es una pintura al óleo de gran formato. Exactamente, el artista despliega el cruel episodio en 7 metros cuadrados y con una docena de figuras. Narra cómo una turba destruye con saña y un placer nada disimulado la escultura de un gran Cristo crucificado. Cubierto con un paño de pureza blanco, la cabeza aparece coronada por las 3 potencias, símbolos de la divinidad trinitaria. Soria deja vacío el primer término para integrar al espectador en la propia obra y posicionarlo en el mismo lugar en el que él contempló la escena. El eje del lienzo es la figura del Cristo iluminado, que yace en el suelo, y divide la composición en 2 segmentos desiguales, lo que confiere desequilibrio y desasosiego. Y mientras le prende fuego por los pies, la masa le agrede, y el artista muestra específicamente los objetos letales de los que se sirven: una cuerda, una piedra, una antorcha y unas tenazas, elementos cotidianos que tornan armas del delito. Una gran piedra para desfigurar la cabeza, la cuerda en el cuello del crucificado para tirar de ella y degollarlo, unas tenazas para descuartizar el cuerpo y una tea de fuego para rematar la destrucción y que con la quema no quedase ni rastro. Dos de los personajes alcanzan especial relieve: el que se dispone a machacarlo con una piedra al tiempo que pisa el cuerpo, y el que le ata la soga al cuello, probablemente para arrastrarlo en escarniosa procesión. La organicidad postural y anatómica de ambos está perfectamente estudiada, recordando sólidas figuras del barroco, y contrastan sus pieles aceitunadas con la lividez y blancura divina del Cristo. En la izquierda está el punto cromático más cálido, que lo marca el agresor del que no vemos su rostro, solo una cabeza con la frente vendada. Viste una dalmática de cromatismo brillante, con magníficos bordados probablemente en oro y plata, que acabarán destrozados por el paseillo. Un ejemplo de tantos ornamentos sagrados expoliados y destruidos con mofa y escarnio para los católicos.
Este segmento izquierdo aparece completado por una serie de figuras con expresiones desaforadas, que nos retrotraen no solo a pintores clásicos y a cuadros de Goya, sino a sus contemporáneos expresionistas y a lo sombrío de Gutiérrez Solana. Uno de ellos porta una valiosa custodia, lo que acentúa el carácter provocador. En el lado derecho vemos cómo una mujer también participa de la tortura y tira con fuerza de la soga con la que pretenden desmembrar a Jesús. Y por último, la figura que porta la tía incendiada tal vez remate la alegre faena prendiendo fuego a las naves del templo. Elis Sáez escribió que todas las figuras son pintadas cual sayones de la pasión. Turba sin Dios exhibe la maestría del artista en todos los ítems del arte más académico, desde el dibujo preciso de las figuras a las que intenta darle más relieve, a una pintura de factura suelta, hecha con masas de color que no pierden un ápice de eficacia. Una paleta vibrante. El color es el motor de mi pintura, declaraba. Y no en vano fue catedrático de colorido en la Escuela de San Fernando del 47 a 1965. El paisaje también es muy suelto, casi impresionista, al igual que las texturas, por ejemplo, de la piedra o de las llamas que dejan constatar el pigmento. Y la parte superior central nos deja ver un horizonte difuso. Sabemos que es Madrid. ¿Es un guiño al paisaje difuminado de los fusilamientos del 3 de mayo? Siempre se dijo que el personaje central, con camisa blanca y brazos en cruz, era una prefiguración de Cristo. Sáez afirma que, como las estampas de Goya de los desastres de la guerra, el cuadro refleja los bajos instintos que la guerra despierta en el pueblo. Pero a juicio de esta investigadora hay una coincidencia formal, pero en absoluto conceptual, porque Turba sin Dios no habla ni denuncia la guerra. Aquí no hay dos bandos. Hay agresores que se ensañan ante una imagen religiosa. ¿Está Goya? Pues sí, por supuesto, pero de las pinturas negras de la Quinta del Sordo, o incluso de los aquelarres, donde las figuras deformes se ven arrastradas por el desenfreno. El lienzo resuelve dificultades solventadas de forma magistral, que lo elevan a la cima de la pintura de su siglo. Composición es mi mejor cuadro, declaraba Soria a Edo. No se atrevía a mencionar el título original. La pintura de historia vivió una época dorada en el siglo XIX. En el XX se abandonó y hoy en el XXI ha resurgido de la mano de Ferrer Dalmau, el pintor de batallas. Turba sin Dios, el Guernica y el desembarco de Alhucemas de Moreno Carbonero probablemente sean casi los únicos grandes cuadros de historia del siglo XX. Curiosamente, no lo fueron entonces, pero ahora sí lo son. Sáez une el Guernica de Picasso con Turba sin Dios, como ejemplos de la violencia ejercida en ambos bandos, pero vuelve a errar. El magnificado bombardeo de Guernica fue una acción de guerra, y hoy se sabe que menor que el de Cabra o el de Oviedo, pero una acción en un conflicto bélico. Sin embargo, el de Soria, la guerra no había empezado, y expone la injusticia de la violencia anticlerical que se había disparado contra la Iglesia y los católicos sin ninguna provocación previa. Y desde el punto de vista formal también hay diferencias, y no solo estilísticas. Un cuadro de historia tiene que mostrar elementos inequívocos del capítulo que narra, fisonomías, objetos, paisajes, y en el caso de la pintura militar, armas, uniformes, banderas. Pero si el de Picasso no se llamara Guernica, nadie sabría lo que significa, y hay que recurrir a fantasiosas interpretaciones. Hay incluso una teoría que afirma que representa la muerte de Sánchez Mejías, y que se le vendió caro a su admirada República cambiándole el título. El de Soria es lo que es, tal cual aconteció, sin trampa ni cartón. Pero las dos obras tardarían en repatriarse. La familia de Picasso había dispuesto que permaneciera en el MoMA de Nueva York hasta la llegada de la democracia, y el gobierno brasileño, emulando al Guernica, denegó la salida de Turba sin Dios alegando lo mismo. Pero el Guernica era propiedad inequívoca del Estado español y el de Soria de sus herederos, un argumento de peso para su devolución si el régimen hubiera querido reclamarlos.
pocos adivinarían las razones. Y aunque cueste creerlo, el franquismo, acercándose a los 50, se volcó en las vanguardias y se vendió la imagen de Picasso como símbolo de españolidad. Y Turba sin Dios era un cuadro académico. Pero el quid está en, aunque se reitera que el bando vencedor fue apologético en cuanto a la denostación de sus enemigos, suele olvidarse que apostó con firmeza por una política de reconciliación entre españoles. Y no convenía, en aras de la concordia, recordar los luctuosos sucesos anticatólicos, ni en el caso de Guernica, los episodios bélicos. Y al fin, ambos lienzos regresaron a España con pocos años de diferencia, de 1973 a 1981. Desde entonces hasta hoy, mientras el Guernica se ha consagrado como un tótem, Turbas sin Dios solo se ha expuesto en 2 ocasiones, en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1934 y en el Centro Artístico y Literario de Granada. Y en las últimas décadas, salvo el trabajo de Elisa Sáez, fuente junto a la familia de estas líneas, nadie habló del espectacular lienzo. Ni Wikipedia ni las páginas dedicadas a la obra de Soria lo nombran. Pero el historiador Adolfo Gandarillas lo desvelaba en fechas muy recientes en un programa de la televisión sevillana 7 Televisión. El tema, la destrucción de arte sacro que asoló Sevilla, conocida entonces como Sevilla la Roja. Fue una de las urbes que vivieron de forma más virulenta la barbarie iconoclasta, y no precisamente en la guerra, sino en la República, ya que la guerra en la ciudad apenas duró horas, tras la victoria rebelde tan sorprendente como inesperada. Y gracias a las redes sociales y a la difusión de Gandarillas, el cuadro, desconocido para muchos, alcanzó cierta notoriedad y sacaba a la luz su oscura y valiente historia. Por sus dimensiones, excelencia técnica y valor testimonial, el cuadro hoy, sí o sí, debería colgar del Museo Nacional. Pero pocos organismos se atreven no solo a adquirirlo, ni siquiera a exponerlo, por temor a la reacción de cierta opinión pública que tiende a dar una imagen idílica del periodo republicano. Los galeristas e historiadores del arte que han visto el lienzo coinciden en su extraordinaria calidad, pero la mayoría han alegado que no es el momento de sacarlo a la luz. Y la razón está muy clara. Es un cuadro políticamente incorrecto para los tiempos que corren, porque deja en evidencia una realidad incómoda que se intenta sepultar. Y precisamente por ello, el lienzo se convierte en un valioso testigo iconográfico de un tiempo en el que se atacaron los símbolos más sagrados, y en el que Soria Aedo, un gran artista, sabiendo que se jugaba la vida, lo quiso contar. Una damnatio memoriae o condena de la memoria en la que masas adoctrinadas pretendieron eliminar todo vestigio religioso de la sociedad y de la historia de España. Turba sin Dios fue pintada con corazón y valentía, fraguando una narración sublime en la que el artista volcó lo más excelso de su talento, y por tanto lo acontecido quedó catapultado hacia la eternidad, el valor más sublime de la obra de arte. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.